yo siento que arranca una nueva aventura en este canal. Estamos muy ansiosos, muy motivados, porque en este video nos estamos dirigiendo hacia el puerto donde vamos a embarcar la jacuneta, hacia otro continente. Después de haber estado viajando 5 años por América, es momento de empezar a recorrer otros continentes. Mientras desayunamos los vamos a poner un poco en contexto de lo que han sido todos estos días. Ustedes recuerdan que esto lo ven paseado, un video cada semana, todos los domingos, pero para nosotros ha sido una maratón de kilómetros. En los 2 videos anteriores les mostramos cómo fue nuestro primer viaje de prueba piloto para asegurarnos de que todo funcione con la camioneta y con el motorhome, y nos fuimos a esquiar a Las Leñas, uno de los centros de esquí más famosos de Argentina, y también en ese mismo lapso de tiempo les estuvimos grabando el Van Tour para que conozcan a detalle cada uno de los rincones y características que tiene nuestra casita. Así que si no han visto ninguno de esos 2 videos anteriores, los invitamos a que lo hagan. Y desde ahí, desde Las Leñas, Mendoza, nos vinimos directo a Río Segundo, donde está la fábrica de Silfred Motorhome, que han hecho este motorhome, para hacer algunos ajustecitos. La verdad que no le pasó nada al motorhome, estaba impecable, pero bueno, ya con la primera semana de uso nos dimos cuenta que había algunas cositas que nos podían servir, como por ejemplo un divisor acá en este primer cajón para guardar los cubiertos, un estante más largo acá abajo donde está la mesada, y como siempre decimos, la verdad que la gente de Silfred es una característica que siempre pide que la gente haga un viajecito de prueba y vuelva a pasar por cualquier ajuste que haya que hacer. En nuestro caso no fue necesario más que ajuste, fue algunas mejoras que decidimos hacerle al motorhome. Como pueden ver, hemos pasado la noche en una estación de servicio, así que después de una noche súper tranquila, que ha amanecido hoy muy lluvioso, muy nublado, estamos a 1000 kilómetros del puerto donde vamos a embarcar la jacuneta hacia otro continente. Pero hoy es martes y el jueves tenemos que estar en Montevideo. Tenemos 3 días para viajar desde acá a Montevideo, cruzar la frontera y preparar el motorhome para entregarlo al puerto. Así que terminamos este cafecito y arrancamos ruta hacia Uruguay. Nos hemos desviado de la autopista porque la chica de los ahorros tiene un ahorro para el día de hoy. Como ustedes saben, nosotros siempre viajamos con seguro de viaje, que usamos Assist 365. Es el seguro que hemos usado a lo largo de todos estos años que llevamos viajando, pero ese seguro te cubre para accidentes o enfermedades que te ocurren en el viaje. Digamos, no es una obra social. Entonces, cualquier otra cuestión que uno tenga preexistente, si tiene alguna medicación para tomar o lo que fuese, es responsabilidad de cada uno hacerse cargo de ese tratamiento o medicación que necesite. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a aprovechar a hacer una compra de unos medicamentos. Hoy había descuento en la farmacia, así que la chica de los ahorros no compró los medicamentos ayer y lo vamos a comprar hoy con descuento. Así que paradita técnica y seguimos. Y hablando de descuentos, recuerden que con el código JACUNA365 siempre tienen 5% de descuento en la compra de su seguro de viaje con Assist 365, y los invitamos, para aquellos que aún no lo hacen, que nos sigan en Instagram, porque muchas veces los chicos sacan promociones donde por ahí con nuestro código tienen el 10% o hasta el 15% de descuento, y eso, como que es una información así muy rápida, la comunicamos en el día en Instagram, así que estén atentos. Pero recuerden que siempre tienen el 5% de descuento seguro. Avanzado unos 250 kilómetros y hemos hecho ya una paradita para abastecernos de combustible y abastecernos a nosotros mismos. Aprovechamos a parar por acá, vamos a almorzar algo y la meta es vaciar todo lo que nos queda de provisiones de comida, que no es mucho. Desde que nos mudamos al motorhome, la intención era hacer un viaje de prueba piloto, así que compramos algunas cositas muy pocas porque ya sabíamos que íbamos a tener que embarcar el motorhome, y una de las condiciones es que tiene que estar vacío totalmente de comida, entre otras cosas más. Queda poquito, así que hoy vamos a hacer un arroz con unos champiñones que sobraron de anoche y una lata de atún. Miren qué linda vista. Estamos en estos momentos pasando por la hermosísima ciudad de Rosario, que estuvimos hace unas semanas atrás por acá.
haciendo un encuentro. Tuvimos la oportunidad de conocer a muchos de ustedes. Estamos a punto de cruzar este emblemático puente que une la ciudad de Rosario, de Santa Fe, con Victoria, en Entre Ríos. Miren, ahí se ve toda la ciudad de Rosario y el hermoso río Paraná. ¿Tenés nostalgia de tu vida en Rosario? La verdad que sí, la época de estudiante acá fue muy linda. Pensé que me iba a preguntar del río Paraná, lo estamos despidiendo. También. Ese sí me va a dar nostalgia. ¿Cuántos años viviste en Rosario? En Rosario viví 7 años de estudiante y después trabajé un tiempo acá, antes de irme finalmente para Córdoba. Lo mejor que te pasó en la vida fue irte a Córdoba, ¿no? Conocer el amor de mi vida, ¿qué más puedo pedir? No sé si se alcanza a ver justo por el reflejo del sol, pero bueno, ahí se ve. Digamos, el río Paraná divide las dos provincias, así que ya estamos por tierras entrerrianas. Peaje por acá, ahí les cuento cuánto cuesta. Me parece que están levantadas las barreras. Ah, paso libre dice, la verdad. No hay peaje. Efectivamente, no hay nadie cobrando. Está gendarmería por acá, nos acaban de parar. Todo en orden, control de rutina, nos pidieron la licencia de conducir y la cédula del vehículo y todo bien. Y esta parte de ruta que vamos a hacer ahora en el canal es nueva, porque nosotros ya estuvimos en la provincia de Entre Ríos en el año 2022, cuando volvíamos de Uruguay, después de haber estado recorriendo durante 2 años y medio, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, con la primera Jacuneta, y nos volvíamos a Argentina para cambiarla por la Jacu anterior, pero habíamos estado un poquito más al norte, por la zona de Colón, fuimos al Parque Nacional El Palmar, así que tienen, para los que sean nuevos en el canal, un montón de videos para que vean toda esta zona del litoral de nuestro país. Ahora vamos a ir un poquito más por el sur. La primera ciudad va a ser Victoria, después vamos a ir a Gualeguay y finalmente llegar a Gualeguaychú, que va a ser la última ciudad argentina antes de cruzar a Uruguay. Paramos en la ruta porque pasó algo súper lindo e inesperado. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y contarles. Con la emoción que se bajó Caro a saludar. Pero es que fue algo re inesperado. Esa combi que va adelante es de Belu y Lucho, los chicos de Viajá y Reíte, 2 argentinos que nosotros le hicimos una entrevista en nuestro canal, que se los vamos a dejar acá arriba si quieren conocerlos a ellos, ver la combi por dentro y demás. Y son chicos con los que venimos hablando desde que nosotros arrancamos el viaje. Escribieron un libro que se llama Liberarte, re lindo. Les trajimos a los chicos libros de México cuando nosotros habíamos vuelto a Argentina para subir a la Concagua. Todo el vínculo siempre había sido por WhatsApp o por las redes sociales. Fue increíble que veníamos acá por la ruta, justo estaba la combi parada y le digo a Santi, Lucho, paremos. Así que fue re lindo poder conocernos en persona y ahora vamos a viajar un poquito juntos por acá con Blanquita, que es el nombre cariñoso que tiene la combi de los chicos. Estamos en la ciudad de Victoria, acá en Entre Ríos. Nos hemos despedido. Lucho estaba solo, viajando. Ojalá nos podamos conocer en otra oportunidad con Belu y Alma, la hija. Así que a Belu, si estás viendo este video, te mandamos un beso grande. Nosotros doblamos hacia Gualeguay, que ya hemos buscado un punto de Overlander para pasar la noche. Tenemos unas 2 horitas casi hasta ahí, así que vamos a seguir viajando un ratito más. Bienvenidos a Gualeguay.
después de unos casi 550 kilómetros que hemos manejado el día de hoy, hemos llegado a Gualeguay y estamos en la costanera del río. Encontramos este punto en Overlander. Había muchísimos puntos acá en toda esta zona, muy buenos comentarios de que era súper tranquilo, había baños, lugar para cargar agua, así que vamos a pasar la noche acá y teníamos que cargar agua, así que ya estamos acá. Cargando agüita para bañarnos y pasar la última noche en Argentina, ¿será? ¿Vos decís que esta es la última? Y sí, la última y la penúltima, pero dependiendo de lo que nos respondan al mail, estamos esperando un mail de confirmación de día de entrada al puerto, pero puede que esta sea la última noche en Argentina. Si algo le faltaba para hacer perfecto este baño era esta alfombrita. Hicimos algunas compritas ahora estos días que pasamos por Córdoba para seguir dejando más linda la casita y es un placer esto. Salvo por el agua interminable, no tiene nada que envidiarle al baño de una casa. ¿Será la última noche en la Jaconeta? Por las dudas. En Argentina. En Argentina. No, sí, la última en la Jaconeta todavía no estoy preparada por eso. Ya hoy dijiste la última en Argentina y ay, no sé si estoy lista. Por las dudas, vamos a brindar. Y estamos mirando una serie. Está muy buena. De dibujitos, pero está buenísima. Se llama Ganes o Pierdas. Es una miniserie. Se las recomendamos. Está en Disney Plus y es una serie de unos 8 capítulos que se trata de un equipo y cada capítulo está desde la mirada de uno de los distintos integrantes y está muy bueno porque muchas veces uno juzga a los demás por una cosa, pero cuando empezás a verlo desde otro modo te das cuenta que las cosas no son así. Así que se las recomendamos. Bueno, a comer. Pizza con cerveza. Qué buen plan. Salud. Buen día. Escuchen los pajaritos, la paz que hay en este lugar. Hemos sacado el micrófono para que puedan disfrutar del sonido. Hemos pasado una noche súper tranquila acá. Para aquellos que nos ven desde otros países o bien si son de Argentina y no lo saben, esta zona acá, Gualeguay, es muy famosa junto con Gualeguaychú por sus carnavales. Así que es un lugar... Está un poco frío ahora para carnaval. Sí, me encantaría poder ver los carnavales, pero me parece un hermoso lugar para quedarse un montón de días. Realmente es muy bello, muy tranquilo, se sintió muchísima paz. Y estoy muy ansiosa esperando este momento. Desde que nos entregaron el motorhome y quería probar el lava seca ropas. Aquellos que no hayan visto el Van Tour tienen que ir a verlo. Y siempre estuvimos con muchísimo viento afuera o viajando un montón, que han sido una corrida todos estos días. Así que estaba esperando estar en un lugar así. Vamos a proceder a sacar todas estas cosas y a estrenar juntos el lavarropa. Todas las cosas que dejamos acá son grandes a propósito para que sea algo fácil de sacar. Bueno, y por acá atrás... Ahí atrás, ¿la alcanzas a ver? Sí. Tenemos una llave de corte del agua para que solo pueda venir el agua para acá al lavarropas cuando lo vamos a usar. Este lava secarropas lava 3 kilos y seca 1 kilo. Y en el manual de instrucciones hay toda una tablita con cuánto pesa cada prenda. Así que hasta que le agarremos la mano, las medias, dependiendo del grosor, entre 50 y 80 gramos. La ropa interior, 50 gramos. Una remera o camiseta, como le llaman en otros países, 150 gramos aproximadamente. Y un pantalón, por ejemplo, 600 gramos. Así que bueno, vamos a cargar y sumar. Esto hay que agarrarle la mano con la cantidad de detergente porque dice que usa muy poca agua, entonces que no lleva mucho jabón, que no exceda los 10 gramos por lavado. O sea, obviamente que 10 gramos es si lo pones en polvo. 10 gramos, ¿cuántos mililitros son? Y no sé la densidad de detergente. Bueno, no sé, le voy a poner la mitad de esta tapita que eso dice que son 20 mililitros. No sé, ¿será? Me parece muy poco. Bueno, hay que verter el detergente directamente sobre la ropa. A ver cómo sale esto. Bueno, vamos a encender. Tiene varios modos de lavado, pero nosotros vamos a probar con un lavado rápido. 42 marca ahí en este momento. Programa. Uy, no veo un corno. 15, ese. ¿15 minutos? Sí, ese es el rápido. Ah, ok, 42 era el normal. Ya veo que cae agua. Tu primer lavado, mi amor. Esto es un sueño hecho realidad. O sea, qué placer. ¡Mirá! ¡Ay! Ponete ahí, ponete que te saco una foto. Recuerdo de tu primer lavado, mirá. Le juro que si no lo mirás, no te das cuenta que está lavando. Lo silencioso que es el lavarropa. Y ahora está centrifugando, se escucha, pero nada
así que sea demasiado molesto, y se mueve ahí un poquito el motorhome, digamos, pero nada grave. Bueno, ahí terminó. Vamos a ver qué tal salió esto. El centrifugado, la verdad, que re bien. O sea, está como para sacar la ropa y tenderla. Vamos con el programa de secado. 3 horas. Ok, tengo 2 modos en secado. 85. Bueno, vamos a probar con este. ¿Por qué cae agua? Ahora, para que la ropa en el tambor de lavadora, presione brevemente el botón sentido. Puse el botón secado para seleccionar el programa secado. Nuevamente, para ajustar el tiempo de secado, que puede variar entre 120 y 150. Si necesita, presione el botón programa temporizador para seleccionar el programa deseado y luego seleccione la función. No sé. Primera enseñanza del día. No hay que usar el modo de secado con las baterías. Empecé a sentir que trabajaba mucho el inversor, que estaba consumiendo mucho y largó una alarmita y como que cortó. Así que yo supongo que debe ser por el consumo. ¿Cuánto estaba gastando? ¿Qué viste? Estaba gastando 1300 watts. En este lugar vimos que había también electricidad y si no, tenemos el generador para conectar. Hemos dejado el lavarropas ahí funcionando. Ya le vamos a agarrar la mano. Como quiere. Le pusimos el programa de secado y empezó a tirar agua. Así que yo no sé si ese programa hará primero lavado y secado. O sea, según lo que leímos en el manual, no. Pará, detalle que el manual está en chino. Entonces puede que alguna traducción haya fallado. Así que estamos ahí con el traductor de Google tratando de entender qué es lo que decía. Nos vinimos para acá porque el día está hermosísimo, hay un sol radiante, pero está frío. Así que voy a preparar unos panqueques y ya les voy a dejar la receta porque yo sé que les gusta. Y hasta allá dicen que me quedó muy bien el otro día. Doy fe. Y después veremos qué pasa con la ropa. Y a todo esto, para tranquilidad y paz, esta mañana hemos recibido la confirmación de la naviera. Tenemos tiempo hasta el lunes a llevar el motorhome al puerto, entonces no tenemos que correr estos días que creíamos que posiblemente sea el viernes. Así que nos hemos ganado un fin de semana de tranquilidad, con lo cual el día de hoy, quizás el día de mañana también, nos quedemos acá en este lugar que está fabuloso, a trabajar y ponernos al día con un montón de cosas. Ya tenemos la masa, tiene que quedar así, un poco espesita. Los de esta vez salieron bien, esperemos que de sabor también, pero los de la otra vez me habían quedado un cachito más gorditos. Son muy exigentes, están espectaculares. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a dejar acá una fotito con la receta, todos los ingredientes que usé y de paso la foto de los de la otra vez que están un poquito más alto, pero fue exactamente igual todo lo que usé. Lo bueno es que no vamos a tener gérmenes, ¿no? La cantidad de veces que ha sido lavada esta ropa. O sea, puse el lavado de 15 minutos. Después quise poner el secado. Arrancó y empezó a echar agua de nuevo. Ahí fue cuando saltó la térmica por el excesivo consumo. Se empezó a lavar. Ahora pusimos otro y se lavó de nuevo y no se secó. Me tengo que agarrar la mano. Lo único que tengo miedo es que... No, bueno, a ver, esto no se achicó. Bien, ¿qué pasó? El lavarropa dijimos que tenía varios modos. Uno normal, uno rápido, después tiene uno de centrifugado, uno para programar de lavar a la noche y después el dibujito que le sigue es el de secado. Pero anterior a todos estos tiene uno que es de lavado, que dice caliente, que está pensado, según el manual, dice como para ropa de bebé, que te lava a 96 grados. Yo en la vida lavo la ropa a esa temperatura. Y creemos que en ¿Pero está caliente o no? No, no es igual. El centrifugado funciona, o sea, que el lavado y el centrifugado funcionan muy bien, eso seguro. No, joya. Esta era mi única preocupación. Bueno, ahora la pregunta es... ¿cómo hacemos funcionar el secador? Lo hemos logrado. Acaba de arrancar, empezó a hacer otro ruido que Santi dice que es el calentador y esto ya no está tirando agua y la ropa se está moviendo. Así que choque los 5 por este equipo. Ahora vamos a ver. Costó, pero es como la mudanza, ¿viste? La primera vez todo tarda. Tomando un mate. Ahora les vamos a contar para que sepan, porque ya sé que hay un montón de interesados en la lavasecarropas. Los chicos de Silfred nos contaron que les llovieron a mails preguntándoles por la compra de lavasecarropas. Así que ahora les vamos a explicar bien ahí cómo funciona. Y vimos que en los tiempos del secado tiene muchísimas opciones. 60 minutos, 90 minutos, 3 horas, 3 horas y media. 4 horas. Así que veremos si con estos 60 minutos han sido suficientes. Volvemos acá en 1 hora. Voy a aprovechar este solcito y voy a instalar el termómetro que teníamos en otra jacuneta, que hay que sacar un cable al exterior para que sense la temperatura de afuera.
Cuando la Jacuneta 2.0 estaba viniendo para Argentina desde México, renegábamos con lo que se demoraba el barco, pero en este caso, que el barco se atrase nos ha hecho un favor, así tenemos unos días más, porque yo voy a contar algo, no estaba preparada para ya dejar la Jacuneta, era como, la acabamos de recibir, la estábamos probando y era como, ya se va, ya nos vamos a separar de ellas, así que tenemos unos días más para acomodarnos y disfrutar. ¿Cuál va a ser el lugar? Bueno, lo vamos a poner acá. Lo que ahora estoy tratando de hacer es pasar todo el cable por adentro para que no se vea. En esa estamos. Algo que aprendimos, la otra vez le habíamos puesto cinta doble faz. Pero la hora, ahí abajo está la hora, y se configura de acá atrás. Y como vamos viajando y vamos cambiando de uso horario, teníamos siempre el reloj este mal puesto. Así que ahora lo vamos a poner con velcro. Entonces lo vamos a poder sacar y configurarlo como se debe. Que se mueve así esto, che. Miren ahí esa botella, bueno, está centrifugando el lavarropa. Igual no debería centrifugar. Se mueve un montón. Para mí yo pienso que con el centrifugado le debe estar tirando aire caliente. O sea, el secado es eso, es aire caliente. Bueno, no sé, ya les contamos, todavía quedan como 40 minutos de secado. Llegó la hora de la verdad. Ha terminado finalmente. Ha funcionado porque la ropa está mucho más seca, pero definitivamente le hace falta más tiempo de secado. Yo había puesto todo el lavado a secar y yo creo que el hecho de que seca 1 kilo es porque al tener menos cosas seca mejor. Así que ahora separé, puse estas cosas que son más chiquitas para darle 1 hora de nuevo y de paso les muestro cómo funciona esto. Bueno, ahí a ustedes no les va a dar el reflejo, digamos, no se van a ver los números bien en el visor, pero me marca 42, que sería el lavado normal. Si yo toco acá, me cambia al lavado rápido, 15 minutos, cambia a centrifugado, 6 minutos, cambia a 45, que este es para programar si uno quisiera dejar lavando en la noche, y después si yo toco de nuevo acá, me cambia a 85, que es el lavado de caliente que habíamos probado antes. Pero el último, que es el de secado, no funciona a menos que yo toque directamente acá, el de secado. Y después acá tenemos 2 botones más. Pero bueno, el de secado no se configura desde acá. Acá tenemos 2 botones más. Este es para agregar, por ejemplo, en el caso de los lavados, más enjuagues, y en el caso del secado hay que configurarlo directamente desde acá. Entonces yo ahora voy a tocar directamente el de secado. Ahí me marca, voy a apagar para no mezclar, porque en realidad lo que uno puede hacer es mezclar este lavado con secado directamente. Entonces yo voy a apagar, voy a prender de nuevo, voy a tocar el de secado. Me tira automáticamente 2 horas, yo cambio acá, ahí me marca 2 horas 30, 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, 60 minutos. Así que le voy a poner a eso y le doy acá inicio. Bueno, el electricista ha terminado su trabajo. Tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Con cuál quieres que arranque? La buena primero. La buena es que el sensor de temperatura quedó perfectamente instalado. Ahí marca temperatura interior y exterior. ¿Cuánto marca de exterior? 19,6 grados la temperatura exterior y 22,2 la interior. La verdad es que bastante bien. El celular me marca 18 grados exterior, así que 19 grados está bien. Y la caldera también tiene sensor. 22,3. Bueno, este está marcando que hacen 25 grados acá. Bueno, puede ser porque ese está más ahí y ese está más ahí el resparito. Porque acá donde está dando el sol en la ventana, pega. Hace calorcito. Bueno, ¿cuál es la mala? La mala noticia es que el objetivo era sacar el sensor por donde salen los cables para el reflector, uno de los 2 reflectores que hay de este lado, y manipulando se me cortó el negativo del reflector de adentro del reflector, así que quedó el reflector sin funcionar. Lo bueno, veamos el lado positivo. Iba a decir eso. Se cortó, o sea, perdimos un reflector de al lado que hay 2 reflectores, así que tenemos uno solo. Y el reflector viene todo hermético, sellado, para que no le entre agua, así que no lo puedo arreglar. Así que bueno, quedará reemplazar el reflector. Pero tenemos termómetro. Me enojé mucho cuando se me rompió el reflector. Bueno, ha terminado. No sé si vas a poder ver. Tenemos... ¡Uy! Ropa seca, finalmente, señores. Como había separado la ropa, puse la que todavía no había secado en el lavasecarropas y a esta que le faltaba un cachito acá con el toallero eléctrico.
Claramente no es un lavado rápido que vos digas, bueno, listo, me pongo a lavar y en un santiamén está todo listo. No, tiene que ser con paciencia. Pero bueno, ya le estamos agarrando la mano por lo menos. Es como para planificar y decir, bueno, hoy es día de lavado. Pero bueno, ya le vamos agarrando la mano, también conociendo los tiempos. Ya sé que con 60 minutos no es suficiente, hay que agregarle un poquito más. La paz que hemos tenido el día de hoy acá en la costanera de Gualeguay. Después de viajar tantos días seguidos, lo bien que se siente cuando llegamos y paramos. Y ahí escucharán de fondo la bomba porque seguimos lavando ropa. Y A ver, cocinera. quiero ver qué tal salió esto. Hice un intento de brownie con la panquequera. Hoy te has hecho una ama de casa, pero con todas las letras, ¿eh? A ver la cara. Manteca de maní. Lo que cambia es la cobertura de arriba. De Está abajo. buenísimo. Pero la manteca de maní, viste que es pastosa. Y el otro tiene yogur y coco. ¿Está aprobado como para que pase la receta o no? Tengo que seguir mejorándolo. Sí, más probadísimo. Pero este queda más rico porque el yogur lo humedece un poquito. Esa era la idea. Voy a contar dos anécdotas. Una, era lo que sugería la receta, la de yogur. Pero, ¿qué pasaba? No nos quedaba más yogur, así que me alcanzó para la mitad. Y la segunda es que estamos en este proceso de vaciar todo lo que es alimentos. Así que quedaba la pasta de maní y dije, bueno, una cucharada y va. Pero les paso la receta por si quieren probar este brownie. Budincito proteico en sartén, así lo hice. Tipo brownie suave. ¿Yo puedo seguir comiendo? Sí. Un huevo, una cucharada de proteína sabor chocolate, una cucharada de harina de almendras, una cucharada de harina de coco, una cucharadita de cacao amargo, una cucharadita de yogur, una cucharadita de manteca derretida o aceite de coco, stevia a gusto y una cucharadita de agua si hace falta para aligerar la mezcla. Y bueno, nada, se mezcla, preparás ahí, calentás una sartén en 2 minutitos de un lado, 2 minutitos del otro y después arriba yogur y coco rallado. Qué bien que nos ha tratado Gualeguay. Esta paradita ha sido espectacular y el lugar ese para quedarse en motorhome es... Un espectáculo. Nos quedamos al final 2 días acá. O sea, ayer pensaba, dormimos 3 noches en Gualeguay y nos hizo tan bien esta parada. Como les contábamos, recibimos noticias acerca de que el barco viene demorado en su arribo a Montevideo. Así que aprovechamos a parar estos días, trabajar, ordenarnos con un montón de cosas que teníamos pendientes. Alistar el motorhome, así que estamos rumbo hacia la frontera. Ahora sí, últimas horas, últimos kilómetros en Argentina. Estamos a 1 hora y media de la frontera con Uruguay. Vamos a cruzar el río Gualeguay, que fue donde estuvimos parando estos días acá. Súper recomendable ese parquecito, se andan por acá, por Gualeguay, por Entre Ríos. Acá está el río. Se mirá. cayó el puente, mirá. Por ahí estuvimos. Hay agua, electricidad para el que necesite, hay baños. Hay un parquecito para niños. Pasa la policía seguido, así que... Me encantó, súper, súper recomendable. Y la gente de Gualeguay, recontra, remil, amable. Muchísimas personas se acercaron a saludarnos. Gente que nos conocía, gente que no, si necesitábamos algo. Nada, súper amable la gente de Gualeguay. Estamos llegando a la frontera, una nueva para este canal, la primera para esta jacuneta. Y la última frontera de América. Ay, o sea, igual nos queda a nosotros cuando nos vayamos en avión. Bueno, pero la Jacu es primera y última. En algún momento va a volver la jacuneta, supongo. No Debería. sé. Ay, pero me hace doler la panza. Siempre decimos lo mismo, ¿no? 5 años y pico cruzando fronteras y cada vez que vamos a cruzar una nueva frontera es el mismo dolorcito de panza. Pero va a salir todo bien. Como dato, ustedes en las fronteras, cada vez que vean que hay muchos camiones, pasen, porque siempre hay una fila especial para los camiones y otras para los vehículos particulares. Ya estamos en el puente internacional para cruzar el río Uruguay que divide
Argentina de Uruguay. Apenas crucemos vamos a tener que pagar un peaje. Nosotros la otra vez habíamos cruzado por Colón, que es Paysandú, del otro lado me parece. Sí. También hay un peaje y les vamos a compartir la tablita que la vimos recién. Yo no sé si nos cobrarán como camioneta, que era 10.000 pesos argentinos, o bien si nos toman como casa rodante, dice 42.500 pesos argentinos. Esto se puede pagar tanto en pesos uruguayos como en pesos argentinos. Están ahí los dos valores expresados en la tablita. Oficialmente el GPS nos muestra que ya estamos en Uruguay. Vamos arriba. Más que vamos arriba, vamos a hacer los papeles porque todavía no hemos hecho nada. Simplemente cruzamos el puente, así que ahora queda toda la parte legal de la entrada a Uruguay. Primer paso realizado. Acabamos de pagar el peaje. 10.000 pesos nos cobraron. Bueno, ya hicimos migraciones y aduana. Voy a parar acá porque hemos hecho el registro para pagar los peajes en Uruguay directamente con la patente, pero por las dudas voy a parar acá que hay una oficina a preguntar si es que hemos hecho esto. Sí, todo bien, estaba todo perfecto. Uno carga la patente y tiene hasta 6 peajes para pasar y después los puede pagar todos juntos ingresando ahí en la página con tu documento. Acá se podía hacer una precarga si querías de 1.000 pesos uruguayos. Me dijo que cada peaje aproximadamente vale 150 y si no, en cada peaje uno lo puede pagar ahí también con la tarjeta. Puedes cargar la cantidad de saldo que vos. Che, ¿y qué ticket va acá? Ese, el rosita. No es el del peaje, ¿no? No, entiendo que fue ese rosa. Hola. ¿El rosa? Sí, muy bien. ¿Nada más? Bueno, gracias. Ojalá todas las fronteras fuesen así de fáciles. ¡Qué O sea, placer! no, prácticamente no hay que bajarse. Bueno, vos de hecho no te bajaste del vehículo. No, fuimos cabinita integrada, entregamos los documentos de cada uno, porque nosotros como argentinos que pertenecemos al Mercosur, junto con Uruguay, Brasil, Paraguay, podemos salir con nuestro DNI. Bueno, también en el caso de Bolivia y de Chile podemos ingresar a esos países con nuestro DNI. Ya me estoy olvidando de los requisitos de los otros países. Creo que hasta Colombia, al final, me parece que toda Sudamérica podíamos sí. ir con el documento. Pero bueno, nada, conclusión, nosotros presentamos nuestros documentos de identidad, la cédula de la camioneta y eso fue todo. Está integrado el control fronterizo, así que en el mismo trámite haces salida de Argentina y entrada a Uruguay y después nos revisó aduana, subió una chica, miró la camioneta y eso fue todo. No te lo exigen acá en la frontera, pero es importante que uno cuente con un seguro de vehículo que cubra Uruguay. La gran mayoría de los seguros en Argentina tienen una cobertura que te incluye el Mercosur, así que con la que nosotros ya teníamos en Argentina estamos cubiertos. Como les decíamos anteriormente, por más de que no sea un requisito, siempre recomendamos que cuenten con un seguro de viaje. Como ya saben, nosotros usamos A6365 y recuerden que si usan el código Hakuna365 tienen un 5% de descuento. A todos los que estén viendo este video y estén por viajar a Argentina, sepan que ahora es obligatorio ingresar a Argentina con asistencia al viajero. Y estamos en Uruguay con la camioneta nueva. Qué lindo volver acá después de 3 años y para mantener las cábalas cada vez que hay cartel de nuevo país, cartel del país en realidad, siempre es cábala sacar una foto. Así Siempre que podemos, porque sí, hay fronteras que son un caos y no hay dónde parar. Acá, por suerte, súper tranquilo. Así que bienvenidos oficialmente a Uruguay.
Qué loco es que ahora estamos viendo de nuevo estas líneas de la ruta. Fue creo que uno de nuestros primeros videos virales cuando contábamos que nos sorprendían de que las rutas en Uruguay que era la línea amarilla, la punteada al medio y de nuevo línea amarilla. ¿Vos te acordás de eso? Recontra. Grabamos un video diciendo que en Argentina no era así porque las rutas están pintadas distinto y viste cómo son las redes sociales, la gente entendió que estábamos diciendo que las rutas, el estado de las rutas no eran así en Argentina y se hizo viral el video, simplemente por decir que la ruta no se pinta así en Argentina. No, me acuerdo que lo que Santi había dicho era que qué derroche de pintura, que para qué gastaban en poner la linecita blanca al medio, sí, con las dos amarillas era suficiente. Así que eso fue algo que habíamos comentado hace unos 3 años atrás. Increíble cómo pasa el tiempo. Lo bueno es que gracias a estas líneas y a ese video que se hizo viral, hoy hay muchos uruguayos que acompañan nuestra aventura por el mundo. Hubo otro video que se hizo viral en Uruguay y muchos en un vivo que estuvimos haciendo en YouTube dijeron no vayan de nuevo a dormir al Parque de las Carretas, creo que se llamaba. No les vamos a contar qué pasó. Les vamos a dejar el video acá arriba para que lo vayan a ver y de paso aprovechen a ver toda la saga de videos, porque habíamos viajado muchísimo por Uruguay, estuvimos 2 meses viajando por el país. ¿No tenemos que pasar por solo telepeaje nosotros? No lo sé, a ver. Según lo que decía en el mail que recibimos, nos debería leer la patente. A ver. Peaje automático, sí, ahí está. Esa. ¿Cuánto vamos a pagar? Ni idea, pero ya se pagó el peaje automáticamente. Lo que nosotros leímos es que después de esto vos podés ingresar a la página web y ahí vas pagando con tarjeta o si no en una estación de peaje que están las casillas al lado o en algunos de los sitios que te indica ahí por mail, podés pagar todos los peajes que hayas gastado. Y hemos llegado a Mercedes, que está súper cerquita de la frontera. Vamos a hacer una paradita por acá. Vimos un punto en Overlander que se veía súper lindo. Se ve súper linda la costanera. Rambla, como le llaman acá en Uruguay. Vamos a pasar la noche en la Rambla. Miren qué lindo que se ve. Hay un montón de mesitas, parrillas, el río al lado. A ver que por allá se ve otro motorhome. Qué limpio y ordenado que se ve todo. Vamos a quedar por acá. Este río que vemos acá es el Río Negro, que divide los departamentos de Soriano, donde estamos nosotros, en la ciudad de Mercedes, y del lado de enfrente es el departamento de Río Negro. Ha sido un placer que todo salga bien, cruzar la frontera, súper fácil, la verdad es que una relajación total, como así también es una tranquilidad el hecho de saber que cruzamos la frontera y seguimos teniendo internet en nuestros celulares. Como ustedes saben, hace ya 2 años que usamos HolaFly, que es un servicio de eSIM para que vos puedas tener internet en tu celular cuando estás viajando. Lo único que tienen que chequear es que sus celulares admitan esas eSIM y el proceso es súper fácil. Ingresás a la página o en la aplicación, buscas el destino al que vas a viajar, ofrecen datos ilimitados en más de 200 destinos y hasta inclusive hay planes regionales, entonces si estás por viajar por varios países puedes revisar si hay cobertura para todos esos y no tengas que estar comprando cada vez que cruzas una nueva eSIM. Así que fíjense, en la descripción les dejamos el enlace. Recuerden que usando el código Caro y Santi tienen un 5% de descuento en su compra, así pueden tener internet en su próximo viaje. No vamos a dejar de decir lo enamorados que estamos de nuestra jacuneta y de vivir un motorhome, porque después de todo el estrés de la frontera, esta noche, miren, estacionar acá y dormir frente al río no tiene precio. Estaba mirando las banderitas y estaba pensando que es muy loco saber que volvemos a un país de los que ya hemos estado, pero con un nuevo motorhome. Algo parecido igual había pasado con Chile, porque la primera vez que estuvimos en Chile fue con la primera jacuneta, al igual que cuando estuvimos en Uruguay, pero habíamos hecho solamente el pedacito de Tierra del Fuego para llegar a Ushuaia. En ese momento fronteras cerradísimas, no se podía recorrer nada de Chile. O sea, nunca repetimos ruta con 2 motorhomes distintos. Exactamente. Estoy pensando. Bueno, sí. Bueno, en Argentina sí. La ruta de Mendoza, San Luis, Río Segundo y el Trébol. Estamos haciendo un surco, más o menos. Vamos a casa.
Ay, sí, a tomar unos mates. O sea, más allá de que sale todo bien en Mira, las fronteras, salí en la puerta del baño. es un estrés. O sea, siento el cuerpo cansado y eso que salió todo de 10. Imagínense si hubiese sido una frontera complicada. Y aparte, rapidísimo. Salimos de Gualeguay a las 12 del mediodía y son las 3 de la tarde. Ya estamos en Mercedes, con todo hecho, todo solucionado, así que un lujazo. Qué felicidad que tenemos, ya estamos súper instalados acá en Uruguay. Vamos a pasar la noche en Mercedes y ya mañana planificar nuestros pocos días que vamos a estar acá en nuestro país hermano. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita, que en el próximo video te vamos a mostrar todos los pormenores de nuestro embarque hacia el nuevo continente.